Una vez haber creído en el Señor, el creyente aprende por el mismo Espíritu y por su palabra un principio elemental en la vida cristiana. Y esto fue lo que ocurrió, aunque era bastante joven. Al leer la palabra, siempre sentía que me confrontaba. Sin duda había cosas que no entendía, hermanos. Era muy muchacho. Así que tenía que preguntar una y otra vez y a veces no habían las respuestas que uno esperaba, porque también los líderes eran jóvenes algunos y en su mayoría todos eran solteros. Esto fue curioso porque eran jóvenes guiando a otros jóvenes, pero fue hermoso porque pudimos experimentar cómo el Señor en su amor nos sustentaba. Y este principio, hermanos, tiene que ver con la separación del mundo. Este es un principio elemental. Y lo he visto. Y solamente el tiempo ha ratificado que la palabra de Dios es verdad. En los evangelios y en las epístolas siempre es mencionado este aspecto. Por ejemplo, en 1 Juan 2:15 leemos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, una de las cosas que me confrontó mucho porque fue este verso justamente que acabamos de leer, porque en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí leemos: no améis al mundo. ¿Será que la Biblia se contradice? Claro que no. La palabra cosmos quiere decir mundo y tienen dos connotaciones. La primera es humanidad. Entonces en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios la humanidad. Pero en la versión Reina Valera dice mundo. Sin embargo, en 1 Juan 2:15 dice cosmos y se refiere al sistema satánico inventado por Satanás para distraer al hombre de Dios. Dentro de ella está la cultura humana, está la religión y está el arte, está la música. Ya nos daremos tiempo para compartir acerca de la procedencia de todo esto. Y estas cosas son agradables, obviamente, no las condenamos. Podemos condenar muchas cosas que nosotros consideramos mundo, pero hay cosas que no las condenamos y siguen siendo mundo. Y el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en el libro de Santiago o Jacobo leemos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La primera vez que me tocó leer la Biblia y llegar a este versículo, en verdad tuve mucho conflicto, porque el mismo Espíritu que está en nosotros y que nos añora celosamente comienza a enseñarnos por la unción que mora en nosotros a que hay cosas que a Él no le agradan. Les voy a poner un ejemplo. Yo siempre solía estar en la esquina del barrio con los amigos, contando chistes, poniendo apodos, bromeando. Si pasaba una jovencita, pues la mirábamos, ¿no? Y la cortejábamos tal vez. Pero una vez que el Señor entra en nuestro espíritu, entonces
esas bromas, esas groserías comienzan a incomodarnos. Y el Señor en su soberanía permitió este tiempo, pues que podamos tener acceso a algunas lecturas. Y entre ellas había un libro que titulaba 100 anécdotas de Moody, el hermano Moody. Y leyendo este libro, que me encantó, un hermano le hizo la pregunta a otro y le dijo: ahora que soy cristiano, ¿debo dejar a mis amigos? Y la respuesta de este hermano, de este otro hermano fue: no, le dijo, mientras tú confieses tu fe y sigas al Señor, ellos te dejarán a ti. Esto realmente conmovió mi vida, porque estamos habituados a tener un tipo de amigos del barrio, del colegio, tal vez de la universidad, y de pronto ya no sentimos la misma alegría, satisfacción que antes sentíamos al estar con ellos. Más bien comenzamos a sentir incomodidad cada vez que escuchamos una broma pesada, un chiste grosero, sensual, porque el espíritu nos añora celosamente. Entonces comenzamos a experimentar que gradualmente comenzamos a dejar a estos amigos y comenzamos a estar con los nuevos amigos en el Señor, los hermanos en Cristo. Y como Pablo le dijera a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, a los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Entonces experimentamos el cambio del entorno que nos rodea. Comencé a andar más con los hermanos, ir a sus casas. Algunas, obviamente, éramos bastante jóvenes. Nos íbamos a un restaurante, a un café y nos reuníamos ahí para leer la palabra, comer juntos en la medida que se podía y caminar juntos. Este es un aspecto muy importante en la vida del creyente, que si no tratamos a tiempo, amados hermanos, las consecuencias de ser amigos del mundo, dice la palabra: cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí no tenemos que hacer mayor interpretación que la que leemos, hermanos. No es normal que un creyente tenga amigos mundanos. No es normal. Podemos tener conocidos, colegas del trabajo, pero no son nuestros amigos. Y es más, uno comienza a percibir que cada vez que estamos en ese entorno nos contaminamos por lo que escuchamos, por lo que vemos. Y así fue que de pronto ya no tenía mis amigos de antes. Tenía mis nuevos amigos en el Señor, mis hermanos en Cristo, con quienes comencé la carrera. Pero al mismo tiempo, uno percibe ciertas cosas, hermanos, y lo hemos visto y lo vemos hasta el día de hoy. Las consecuencias de no considerar esta palabra son muy tristes. La amistad del mundo nos hace enemigos de Dios. ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado, hermanos? Voy a narrarles algunas situaciones que se han visto con el tiempo, con los años. De la gran mayoría de jóvenes en Cristo que habían comenzado la carrera, algunos mantenían las amistades del mundo. Y lo debo decir con mucha tristeza. Un día serán arrastrados por el mundo. Un día, sin percibirlo, dejaremos las cosas del Señor. Un día, por no guardar el consejo, aquello que era nuestra delicia,
la palabra del Señor, el Señor mismo, los hermanos y las reuniones, podría llegar a aburrirnos. Porque la seducción satánica a través de este mundo y las cosas que en él hay, tienen ese elemento del engaño. Y este es un hecho comprobable. Lo hemos visto, no solamente en la palabra del Señor, también lo hemos visto en los hermanos. Por ejemplo, si notamos en Génesis capítulo 1, notaremos algo muy precioso de parte del Señor. Siempre ha habido una separación. En Génesis 1:4 leemos: vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó. En Mateo 5 el Señor dice que somos la luz del mundo. Y como la luz, Dios nos separa de las tinieblas. En el versículo 6 leemos: haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Siempre hay una separación. Las aguas de arriba, aguas de abajo. Hermanos, ¿qué es lo que se puede percibir en la palabra cuando de repente no ha habido esa separación? Hermanos se comprometen con personas del mundo. Hermanas se comprometen con hombres del mundo. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Pues dejan los caminos del Señor. Y el propósito de Dios que tenía para con sus hijos, de que ellos sean su expresión, se trunca. Yo debo decirlo ahora con mucha tristeza. Pero también esto nos enseña a todos nosotros a considerarnos delante del Señor, considerar su palabra. He visto a muchos jóvenes, sobre todo jovencitas, irse al mundo, casarse con mundanos, convivir con mundanos. Y después de un tiempo, como tenía que ser, pues hay separaciones, divorcios, juicios, pleitos. Y los niños obviamente sufren esta desobediencia. La palabra dice que no son los hijos que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Y qué es lo que atesoramos para ellos cuando hay esta situación? Mal ejemplo, se es carga para los hijos y mucho daño en el corazón. Creo que todos nosotros en alguna medida lo hemos podido ver, tal vez lo hemos podido vivir. Y tenemos que ir al Señor, hermanos. Que el Señor preserve esta generación, que el Señor ha levantado nuestros hijos. La Biblia revela, por eso que hay que leer la palabra del Señor. En el libro de Esdras, por ejemplo, leemos en el capítulo 10 de Esdras: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se había reunido en torno a él una grandísima congregación de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraban amargamente? Porque se habían mezclado con gente extranjera, y la desgracia y la maldición había caído al pueblo. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, y los hijos de Elán, respondió
y dijo a Esdras: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero aún hay esperanza para Israel tocante a esto. Aleluya, hermanos. Ya el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento que debe haber una separación entre los hijos de Dios y el mundo. Hemos pecado, dice otra versión. Y hermanos, observen ustedes en la palabra cómo oraba Esdras, confesaba y lloraba por este pecado. Y el pueblo lloraba amargamente. Es que no es cosa ligera, hermanos, mezclarnos con el mundo. A mí me entristece mucho que aún hoy en día muchos hermanos toman en poco esta palabra. Les da igual mezclarse o no. Oh hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esdras 10:3 dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Escuchen esto: de despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Miren a qué punto había llegado el pueblo, de despedir a las mujeres y su fruto, porque esto implicaba una contaminación al pueblo, no glorificaba a Dios, no era una bendición. ¿Por qué sucedió esto? Por mezclarse con la gente de otras naciones, con el mundo. Hoy estamos en la era de la gracia. Tenemos que agradecer al Señor que no estamos en el tiempo de la ley. Hoy el Señor, por su misericordia, nos recibe cuando nos arrepentimos. Pero no podemos dejar de tratar el asunto, hermanos. Cualquier amistad del mundo nos constituye enemigos de Dios. Esto es muy serio. Porque si somos enemigos de Dios, ¿quién, hermanos, va a abogar por nosotros contra Dios? Si leemos la palabra, también notaremos que lo mismo pasó en el libro de Nehemías, Miren lo que dice el capítulo 13, verso 23. En aquellos días también vi que los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Y en cuanto a sus hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod y ninguno de ellos hablaba la lengua de Judá, sino que hablaban conforme al idioma de cada pueblo. Es decir, hoy día, ¿cómo sería? Que nuestros hijos, que deberían estar en los caminos del Señor, profetizando el Señor, pues su hablar sea mundano y con las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a este extremo? La contaminación, hermanos. Sí, hermanos, es muy triste. Hemos visto, lo vemos ahora mismo, cuántos queridos hermanos y hermanas han pasado por esto. Y sus hijos están en el mundo. Oh Señor Jesús. Y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos. Imagínense, Nehemías. Era tanta la aflicción que tenía en su espíritu, porque sabía que esto provocaba a Dios. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó Salomón, rey de Israel, en estos asuntos? Y entre tantas naciones no hubo rey como él, y él era amado de su Dios
el cual lo había hecho rey sobre todo Israel? Más aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras o los hombres extranjeros, hermanos. No podemos dejar de considerar esta palabra delante del Señor. Y esto es algo que con mucha tristeza lo hemos visto, lo vemos hasta ahora. Así que, hermanos, este es un principio elemental en la vida cristiana. Si usted hoy ha recibido al Señor y está comenzando de nuevo, el Señor lo va a guiar a los hermanos de corazón puro que invocan su nombre. Aléjese de todos aquellos que tienen un perfil mundano. Así se llaman, hermanos. Así se llaman, hermanos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos ser más buenos ni más condescendientes que Dios. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. No améis al mundo. Almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad? Tenemos que escoger, hermanos. ¿Nos quedamos del lado de Dios o del lado del mundo? ¿Por qué razón Esdras y Nehemías estaban entristecidos, estaban enfurecidos? Porque ellos sabían que un poco de levadura leuda toda la masa. No importa cuánto usted argumente, no importa. Usted tiene que atender a la palabra del Señor. No importa quién argumente. No seas así. Hay que ser sociables para hablarles del Señor. Sí. Nuestro único contacto con las personas debe ser para anunciarles a Cristo. Por supuesto que sí. Tenemos de repente una reunión de trabajo con los colegas. Hablamos del tema. Pero mientras estamos ahí, estamos invocando el nombre del Señor en nuestra mente. Pidiéndole al Señor que nos dé el momento adecuado para hablar del Señor. Para testificar. ¿Saben? Algunos nunca lo hacen. Nunca lo hacen. La palabra dice que somos la luz del mundo. La luz siempre alumbra. De repente llega la hora de tomar un café y cierra sus ojos o simplemente hace una oración y dice: Señor, gracias por estos alimentos que nos das. Gracias por cada colega aquí presente. Gracias por cada situación que tú permites para que nos reunamos. Y ellos están escuchando, están viendo y se están dando cuenta que realmente usted sirve a un Dios vivo. Pero de repente usted tiene vergüenza de hacer esa oración. Simplemente está ahí por trabajo. Y tal vez comienzan a hablar otro tema social, una fiesta, un paseo, qué música te gusta, qué sé yo. Y de repente nos vemos envueltos en una segunda reunión, en una tercera reunión. Viene la seducción, dejamos de reunirnos, nos comprometemos, nos mezclamos y viene la crisis, la separación, los pleitos, los juicios, las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque tuvimos en poco la palabra del Señor. No consideramos lo que el Señor dice, que cualquiera que ama al mundo o es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que entender esto claramente. La separación está desde Génesis capítulo 1. Si no hay esa separación, es muy difícil que nuestra vida cristiana se pueda desarrollar de manera normal. Se los puedo garantizar.
Y podríamos poner muchos ejemplos, situaciones y testimonios que hemos escuchado, que vemos, no solo en la palabra, como acabamos de leer. En Números dice que el pueblo de Israel tuvo un vivo deseo porque se había juntado con la gente extranjera. Siempre que nos mezclamos con personas que no aman al Señor con corazón sincero, así se llaman hermanos, seremos contaminados, seremos arrastrados, perderemos la alegría del Señor, perderemos la santidad del Señor, perderemos la justicia del Señor, perderemos su bendición, hermanos. Eso es muy práctico. Cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, podemos ver el corazón de Dios para con el hombre. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dios quiere que todo hombre sea salvo, y venga al conocimiento, al pleno conocimiento de Dios. Dios quiere que todo hombre sea salvo, y de hecho, nuestro contacto con ellos, con todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, debe ser ¿para qué? Para que el Señor abra un camino a través de nosotros y estas personas escuchen el Evangelio. No más que eso. No más que eso, hermanos. Señor Jesús, cuando no anunciamos el Evangelio, entonces entraremos en un terreno muy peligroso. Anunciar el Evangelio nos salva y nos separa. Muchas veces yo escuchaba, mientras estaba laborando, me tocó trabajar un tiempo en el aeropuerto. Mientras yo estaba esperando a algunos clientes ahí, escuchaba detrás mío hablar a dos muchachas que le decía una a la otra: oye, hay que vender a este señor las polladas. Y la otra le respondía y decía: no, él no va a las polladas, él es hermano. Bueno, yo sonreía internamente y creo que la gente del mundo sabe cómo se comporta un creyente. Ellos saben, por ejemplo, que un creyente no bebe alcohol, no fuma, no va a fiestas, no está en situaciones realmente vergonzosas, comprometedoras, muchas veces. Pero no es suficiente. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. La astucia del diablo está en que él ha creado un sistema satánico, religioso, cultural, y a través de este sistema nos quiere seducir. Siempre es así. Si coqueteamos con el mundo, sea una persona, hombre, mujer, sea una cosa, sea lo que fuere, y le damos nuestro oído, como Eva lo hizo con la serpiente, seremos seducidos. Nadie que cae en esta trampa, hermanos, lo ha hecho voluntariamente. Siempre ha sido por una seducción satánica, siempre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, y te rogamos que nos preserves para ti, que nos enseñes a discernir claramente qué es el mundo, quién eres tú y por qué y para qué estamos aquí. Sálvanos del mundo, sálvanos de la mezcla. Señor, si hemos fallado, nos hemos arrepentido y danos un nuevo comienzo. Por causa de tu propósito, por causa de nuestros hijos, nos santificamos.
Oh Señor Jesús, por causa de los hermanos, nos santificamos y nos guardamos para ti. El Vigilante.